¿Por qué Satanás te ataca después de orar? Explicación de guerra espiritual. ¿Alguna vez has sentido ese silencio extraño justo después de decir amén? No me refiero a la paz, me refiero a esa quietud densa, casi eléctrica, como cuando el aire se comprime antes de que estalle un trueno. Acabas de derramar tu corazón ante Dios. Has pedido protección, has pedido una señal, has entregado esa carga que te estaba rompiendo la espalda. Te levantas de tus rodillas esperando alivio, esperando que las puertas del cielo se abran y la luz inunde tu habitación. Pero en lugar de eso, en las horas siguientes, o quizás al día siguiente, todo se desmorona. El teléfono suena con una mala noticia. Tu pareja inicia una discusión de la nada por algo insignificante que escala hasta convertirse en una guerra. Una ansiedad repentina, fría y metálica te oprime el pecho sin razón aparente. Y tú te preguntas, con la voz quebrada y mirando al techo, ¿por qué? ¿No acabo de orar? ¿No se supone que la oración aleja el mal? ¿Por qué parece que acabo de patear un avispero invisible? Escúchame bien, porque lo que te voy a revelar en los próximos minutos no es solo una explicación teológica, es el manual de supervivencia que nadie te entregó cuando decidiste creer. Lo que estás experimentando no es un fallo en tu fe. No es que Dios te haya ignorado. Es algo mucho más oscuro y a la vez extrañamente esperanzador. Es la prueba definitiva de que tu oración fue peligrosa. Tan peligrosa que el infierno tuvo que enviar una respuesta de emergencia. Quédate, porque estás a punto de descubrir por qué tu voz tiene el poder de activar alarmas en lugares que ni siquiera sabías que existían. Imagina por un segundo que estás en una habitación completamente oscura. No puedes ver nada, pero sabes que no estás solo. Tienes una linterna en la mano, pero está apagada. Mientras la linterna está apagada, todo está en calma. Las criaturas que habitan en la oscuridad no se molestan contigo. Eres inofensivo, eres parte del paisaje. Pero en el momento en que decides encender esa luz, en el instante preciso en que el haz brillante corta la negrura, todo cambia. Las criaturas chillan, se agitan, te atacan, no porque te odien a ti específicamente, sino porque odian la luz que ahora portas. La oración es ese interruptor, y lo que estás viviendo no es un castigo, es una represalia. Durante años he estudiado los patrones de la guerra espiritual, analizando no solo las escrituras, sino las historias de miles de personas que, como tú, se sintieron confundidas y traicionadas por sus propias circunstancias después de buscar a Dios. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. He encontrado un patrón, un código oculto en la dinámica del espíritu que explica por qué el ataque más violento siempre viene después de la victoria más grande, o justo antes de ella. Piensa en Elías, el gran profeta, un hombre que acababa de hacer descender fuego del cielo. Imagina la escena, está en el Monte Carmelo, desafiando a los profetas de Baal. La tensión es insoportable. Elías ora, una oración simple pero cargada de una autoridad que hace temblar la tierra. Y Dios responde. El fuego consume el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. El pueblo cae sobre sus rostros gritando que Jehová es el Dios verdadero. Es el momento cumbre de su vida, es la victoria absoluta. Debería ser intocable, ¿verdad? Debería bajar de esa montaña y ser recibido como un rey, protegido por una cúpula de gracia impenetrable. Pero mira lo que sucede inmediatamente después. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4, vemos algo desconcertante. Jezabel, la reina malvada, no se arrepiente, no se rinde. Ella envía un mensaje a Elías: mañana a estas horas te voy a matar. ¿Y qué hace el hombre que acaba de ver fuego bajar del cielo? ¿Qué hace el guerrero espiritual más poderoso de su época? Se aterroriza, huye al desierto, se sienta bajo un enebro y le pide a Dios que le quite la vida. Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Detente un momento y analiza esto. ¿Cómo es posible pasar de la máxima autoridad espiritual al deseo de suicidio en cuestión de horas?
Esto es lo que llamamos el contragolpe satánico. Y es exactamente lo que te está pasando a ti. Cuando oras de verdad, cuando tu oración no es una repetición vacía, sino un misil dirigido al trono de Dios, estás invadiendo territorio enemigo. Estás reclamando terreno que el enemigo pensaba que era suyo. Tu familia, tu salud, tus finanzas, tu mente. Satanás no ataca a los que no hacen nada, no desperdicia munición en soldados que están dormidos en la trinchera, él ataca a los que están avanzando. Si estás sintiendo presión, si estás sintiendo que el mundo se te viene encima justo después de buscar a Dios, déjame decirte algo que quizás te sorprenda. Felicidades. Acabas de ser identificado como una amenaza de alto nivel para el reino de las tinieblas. Pero hay algo más profundo aquí, algo que tiene que ver con la naturaleza misma de la autoridad. Cuando oras, no solo estás pidiendo cosas, estás legislando. La oración en su nivel más alto es un acto legal en el tribunal del cielo. Estás presentando un caso, estás citando promesas antiguas, pactos de sangre que tienen miles de años. Y cuando un juez dicta sentencia a tu favor, la parte perdedora no se queda tranquila. El enemigo, que la Biblia llama el acusador de nuestros hermanos, intenta apelar la sentencia. Intenta intimidarte para que renuncies a lo que acabas de ganar antes de que puedas tomar posesión de ello. Es una táctica de miedo, es un farol. Satanás sabe que si logras mantener tu posición de fe durante ese periodo crítico de contraataque, su derrota es irreversible. Por eso te ataca con tanta furia inmediatamente. Porque tiene poco tiempo, sabe que la respuesta de Dios ya ha sido despachada y su único objetivo es hacerte dudar, hacerte maldecir o hacerte renunciar antes de que el paquete llegue a tu puerta. Hablemos de Daniel. Este es uno de los ejemplos más gráficos de lo que ocurre en el mundo invisible cuando tú mueves tus labios en oración. En el libro de Daniel, capítulo 10, vemos al profeta ayunando y orando durante 21 días. 3 semanas enteras de aflicción, de búsqueda intensa. Y no pasa nada. El cielo parece de bronce. No hay sueños, no hay visiones, no hay ángeles, solo silencio y hambre. ¿Te suena familiar? ¿Has estado ahí orando por algo específico y sintiendo que tus palabras rebotan en el techo? Pero entonces, en el día 24, aparece un ser celestial. Y lo que le dice a Daniel nos da la llave maestra para entender el conflicto. Le dice en el versículo 12, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Escucha eso de nuevo, desde el primer día. La respuesta no tardó 21 días en ser generada, la respuesta fue inmediata. Pero el ángel continúa explicando. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí es donde se nos cae el velo. Había una guerra en las regiones celestes. Un principado demoníaco, una entidad territorial de alto rango, estaba bloqueando activamente la respuesta. La oración de Daniel había provocado un conflicto interdimensional. Si Daniel se hubiera rendido en el día 20, si hubiera dicho, bueno, supongo que Dios no quiere responderme, la respuesta nunca habría llegado. El ataque, la resistencia, el silencio no eran señales de negación. Eran la evidencia de un conflicto, eran la prueba de que algo extremadamente valioso estaba siendo transportado hacia él. Ahora traslada esto a tu vida. Estás orando por la restauración de tu matrimonio. Y de repente tu esposo o tu esposa se vuelve más frío, más distante, más hostil. Estás orando por la libertad de una adicción. Y de repente la tentación se vuelve 10 veces más fuerte, casi insoportable. Tu mente te dice, no funciona. La oración empeoró las cosas, mejor lo dejo. Ese es el engaño, esa es la mentira susurrada por la serpiente. La verdad es que has acorralado al enemigo. La verdad es que esa reacción violenta es el chillido de un demonio que está perdiendo su agarre. Cuando intentas arrancar una mala hierba profunda, al principio se resiste. La tierra se rompe, tienes que tirar con fuerza. Parece que estás dañando el jardín. Pero esa resistencia es la señal de que estás llegando a la raíz. Hay una estrategia específica que el enemigo usa en estos momentos, y es una que he visto destruir a personas con un potencial gigante. Se llama la estrategia de la distracción por dolor. Cuando oras, tu enfoque está en Dios, tu enfoque está en la promesa. Satanás necesita romper ese enfoque. Necesita que quites los ojos de la solución y los pongas en el problema. Así que te lanza un dardo de fuego,
un dolor físico repentino, una crisis financiera inesperada, un conflicto laboral. Su objetivo no es destruirte con ese problema específico, sino usar ese problema para que dejes de orar. Quiere que uses tu energía mental y espiritual para apagar fuegos terrenales en lugar de seguir bombardeando su reino celestial. Es una maniobra de distracción clásica. Si logra que te preocupe, ha ganado, porque la preocupación es lo opuesto a la fe. La preocupación es meditar en las mentiras del diablo en lugar de meditar en la verdad de Dios. Recuerdo la historia de una mujer que me contactó hace unos años. Estaba orando fervientemente por la salvación de su hijo, que estaba metido en problemas muy turbios. Durante meses, oró cada madrugada, y justo cuando sentía que su fe estaba en su punto más alto, su hijo fue arrestado. No por algo pequeño, sino por un delito grave que no había cometido. Ella estaba devastada, me dijo. Oré para que Dios lo salvara y ahora está en una celda. ¿Por qué Dios permitiría esto? Le dije lo que te estoy diciendo a ti ahora. Esto no es el final. Esto es el temblor que precede al milagro. Le dije que no dejara de orar, que intensificara la oración, pero que cambiara la estrategia. En lugar de orar con angustia, que empezara a orar con agradecimiento por la victoria que ya venía. Fue difícil, fue contraintuitivo, pero lo hizo. 2 semanas después, los cargos fueron retirados milagrosamente porque apareció una prueba de video que exoneraba a su hijo. Pero eso no fue todo. En esa celda, en esos días de oscuridad y miedo, su hijo tuvo un encuentro con Dios. Nadie podía predicarle afuera, estaba demasiado endurecido. Pero en la soledad de esa prisión, su corazón se rompió y Dios entró. El ataque del enemigo, el arresto, fue usado por Dios como la herramienta misma de la respuesta. Lo que Satanás lanzó para destruir la fe de esa madre, Dios lo usó como el escenario para el milagro. Entiende esto. Satanás es un peón en el tablero de Dios. Él cree que está jugando su propio juego, pero incluso sus ataques están calculados dentro de la soberanía divina para fortalecerte, para pulirte y para llevarte a un nivel de autoridad que no podrías alcanzar de otra manera. No puedes aprender a ser un guerrero en tiempos de paz. No puedes conocer a Dios como tu defensor si nunca has sido atacado. No puedes conocerlo como tu sanador si nunca has estado enfermo. El ataque después de la oración es el campo de entrenamiento donde se forjan los generales de la fe. Pero hay un tipo de ataque aún más sutil, uno que no viene de afuera, sino de adentro. Es el ataque a tu identidad. Jesús mismo pasó por esto. Justo antes de comenzar su ministerio fue bautizado. El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del Padre retumbó diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 3, versículo 17. Una afirmación de identidad poderosa. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate que fue el Espíritu quien lo llevó. A veces es Dios quien te lleva al campo de batalla porque sabe que estás listo. Y observa cómo lo ataca Satanás. No lo ataca con monstruos ni con ejércitos. Lo ataca con una duda sobre su identidad. Le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres, esa pequeña palabra sí es el veneno. Satanás ataca tu filiación. Después de que oras, después de que sientes la presencia de Dios, el enemigo viene a susurrarte. ¿De verdad crees que Dios te escuchó a ti? Con todo lo que has pecado, con lo sucio que estás, tú no eres nadie. Eres un hipócrita. Intenta invalidar tu identidad para anular tu autoridad. Porque sabe que si sabes quién eres, si realmente entiendes que eres un hijo o una hija del Rey, sus demonios tienen que obedecerte. El ataque post-oración busca producir una crisis de identidad. Busca que te veas a ti mismo como una víctima desamparada en lugar de un vencedor posicionado en Cristo. Quiero que hagas una pausa mental aquí. Analiza tu última semana. ¿Qué pensamientos han estado rondando tu cabeza después de tus momentos de conexión con Dios? ¿Han sido pensamientos de acusación? ¿Sentimientos de indignidad? ¿Una sensación de que eres un fraude? Identifícalos ahora mismo. No son tuyos, no se originaron en tu mente, son transmisiones enemigas diseñadas para sabotear la respuesta que ya está en camino. Tienes que aprender a discernir la fuente de tus pensamientos. No todo lo que piensas proviene de ti.
Estamos entrando en aguas profundas ahora. Lo que viene a continuación te explicará por qué ciertos lugares y ciertos momentos son más propensos a estos ataques y cómo la geografía espiritual juega un papel crucial en tu vida diaria. Pero antes de pasar a eso, necesito que entiendas que la guerra no es justa. El enemigo no juega limpio. Atacará a tus hijos para llegar a ti. Atacará tus finanzas para robarte la paz. Atacará tu salud para robarte la energía. Pero hay un arma secreta, una táctica de contrainteligencia divina que puede dar vuelta a cualquier situación, sin importar cuán desesperada parezca. Es un principio que está escondido a plena vista en las Escrituras y que muy pocos cristianos utilizan. Si has sentido alguna vez que justo cuando decides acercarte a Dios todo te sale mal, escribe en los comentarios ahora mismo la frase "no retrocederé". Escríbelo como una declaración de guerra. Al escribirlo, estás materializando tu resistencia. Estás diciéndole al mundo espiritual que te has dado cuenta de la trampa y que no vas a caer en ella. Quiero ver miles de guerreros declarando su posición. Hazlo ahora. No retrocederé. La geografía espiritual. ¿Sabías que el lugar donde oras importa? ¿Sabías que hay atmósferas que están más cargadas que otras? Cuando oras en tu casa, estás estableciendo un altar. Estás consagrando un espacio. Y los espíritus inmundos que quizás han estado ocupando ese territorio ilegalmente se sienten incómodos. Es como echar humo en una colmena. Al principio, las abejas se agitan, se vuelven agresivas. Si has empezado a orar más en tu hogar y de repente sientes que el ambiente en tu casa se ha vuelto pesado, que hay más discusiones, que los electrodomésticos se rompen, que hay sombras en las esquinas, no es porque Dios te haya abandonado. Es porque estás desalojando a los ocupantes ilegales. Es una señal de limpieza. Cuando limpias una casa que ha estado cerrada por años, levantas polvo. El polvo en el aire te hace toser, te irrita los ojos. Podrías pensar que limpiar fue una mala idea porque ahora todo parece más sucio y el aire es irrespirable. Pero ese polvo en el aire es la prueba de que la suciedad se está yendo. No dejes de limpiar, no dejes de orar. Deja que el polvo se asiente y verás que tu casa queda más limpia que nunca. El apóstol Pablo nos habla de esto en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nota la jerarquía, no son demonios desordenados, es un ejército organizado con rangos y territorios. Cuando tu oración rompe una barrera, estás alertando a una jerarquía, y la respuesta del enemigo suele ser escalar el conflicto. Si un demonio de bajo rango no puede detenerte, llamará a uno más fuerte. Esto explica por qué a veces, cuanto más creces espiritualmente, más fuertes son las pruebas. No es que Dios sea cruel, es que has subido de categoría. Un boxeador de peso pesado no pelea contra novatos. Si estás enfrentando gigantes, es porque en el espíritu tienes peso de gigante. Ahora, prepárate. En la siguiente sección vamos a desglosar los 3 tipos específicos de contraataques que Satanás usa: el ataque a la mente, el ataque a las relaciones y el ataque al cuerpo. Y te daré las herramientas precisas para neutralizar cada uno de ellos. Pero hay algo más inquietante. Hay una razón por la cual el enemigo espera a que termines de orar. Podría atacarte antes para que no ores, y a veces lo hace, te da sueño o pereza. Pero el ataque furioso después de la oración tiene un propósito diferente. Tiene el propósito de anular el efecto de lo que acabas de hacer. Es como si alguien borrara el archivo que acabas de guardar en la computadora antes de hacer una copia de seguridad. Te voy a contar el secreto de la intercesión de alto nivel. Hay un estado espiritual donde eres inmune al contraataque. Sí, escuchaste bien. Existe un lugar en Dios, un refugio secreto, donde puedes lanzar misiles y el enemigo no puede rastrear tu posición para devolver el fuego. Es el lugar del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La clave es la palabra habita. No dice el que visita, dice el que vive allí. Muchos de nosotros visitamos a Dios cuando oramos, pero luego salimos de su presencia y volvemos al mundo, quedando expuestos.
El secreto para evitar el daño colateral de la guerra espiritual es aprender a no salir nunca de esa atmósfera de adoración, incluso cuando estás trabajando, conduciendo o durmiendo. Habíamos dejado pendiente una promesa vital. Te dije que existen 3 frentes específicos donde el enemigo concentra su fuego de artillería justo después de que tus rodillas dejan de tocar el suelo. Y si no sabes identificar por dónde viene la bala, no podrás esquivarla. El primer frente es el asedio mental. No es casualidad que tras un momento de gloria espiritual, tu mente se llene de basura. Es el síndrome del impostor espiritual. Satanás te proyecta una película en alta definición de tus peores pecados pasados. Te recuerda esa mentira que dijiste hace 3 años, esa mirada lasciva, ese momento de ira. Su objetivo es la condenación, porque sabe que la condenación es el ácido que corroe la fe. Romanos 8. Uno dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero el enemigo intentará convencerte de que tú eres la excepción a la regla. Te dirá que tu oración fue hipócrita. Y si aceptas ese pensamiento, si dialogas con él, pierdes la autoridad. La batalla se gana cuando aprendes a ignorar al fiscal y solo escuchas al juez. El segundo frente es el más doloroso, la guerra por poder, o lo que llamamos ataques por procuración. Satanás sabe que si te ataca directamente, tú te pondrás la armadura. Pero, ¿qué pasa si usa a alguien que amas? ¿Qué pasa si usa a tu cónyuge, a tu hijo o a tu mejor amigo para herirte? En el momento en que bajas la guardia, una palabra hiriente de un ser querido te atraviesa el corazón. Recuerda a Pedro, un momento antes estaba recibiendo revelación del Padre, diciendo que Jesús es el Cristo. Y minutos después, Jesús tiene que mirarlo y decirle, «Apártate de mí, Satanás». Jesús no estaba insultando a Pedro. Estaba hablándole a la entidad que estaba usando la boca de Pedro para intentar desanimarlo de ir a la cruz. Cuando el conflicto estalla en tu casa después de orar, detente. No reacciones contra la persona. Esa persona es rehén de una influencia temporal. Tu lucha no es contra tu esposa ni contra tu hijo rebelde. Si peleas contra ellos, le haces el juego al diablo. Tienes que discernir el espíritu detrás de la acción y atarlo en el nombre de Jesús, manteniendo la calma y el amor hacia la persona. Eso desarma al enemigo por completo. Y el tercer frente es el desgaste físico. Elías, después de su victoria, se durmió bajo el enebro. Estaba agotado. A veces, el ataque es simplemente un cansancio sobrenatural, una pesadez que te impide leer la Biblia, que te hace sentir enfermo sin tener fiebre. Es un intento de apagar tu espíritu a través de tu cuerpo. La solución aquí no es solo espiritual, es práctica. Descansa, come. Dios envió un ángel a Elías no para que orara más, sino para darle una torta cocida y agua. A veces la guerra espiritual más efectiva es cuidar el templo del Espíritu Santo para que tengas fuerzas para la próxima batalla. Pero ahora déjame entregarte la llave maestra, la estrategia de la inmunidad. Te hablé de habitar y no visitar. El Salmo 91 es un código de ubicación. Imagina un submarino. Cuando un submarino se sumerge a grandes profundidades, la presión del agua es tan inmensa que podría aplastar el acero como si fuera una lata de refresco. ¿Cómo sobrevive? No empujando el agua hacia afuera. Sobrevive porque mantiene una presión interna igual o superior a la presión externa. Esa es la clave. No puedes evitar que el mundo y el diablo te presionen desde afuera, pero puedes mantener una presión interna del Espíritu Santo tan fuerte que nada pueda aplastarte. Esa es habitar, es mantener una conversación constante con Dios. No es orar una hora y olvidarte. Es murmurar adoración mientras conduces. Es dar gracias mientras lavas los platos. Es mantener el canal abierto las 24 horas. Cuando vives en ese estado, el enemigo no encuentra grietas. Se acerca a ti y rebota, porque estás saturado de una atmósfera que él no puede respirar. Y aquí llegamos al arma nuclear. Hay algo que confunde al reino de las tinieblas más que cualquier otra cosa. Más que el ayuno, más que la reprensión, es la adoración en medio de la prueba. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat se enfrenta a un ejército multitudinario. Era una sentencia de muerte segura. ¿Y cuál fue la estrategia de guerra? No enviaron a los arqueros primero, no enviaron a la caballería, pusieron a los cantores al frente del ejército. Imagina la escena.
hombres desarmados, cantando alabado sea Jehová, porque su misericordia es para siempre, marchando hacia espadas afiladas. Es una locura militar, pero es sabiduría divina. La Biblia dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los enemigos y se mataron entre ellos. ¿Por qué funciona esto? Porque la adoración cambia la atmósfera. Satanás no puede soportar la adoración genuina, es alérgico a la exaltación de Dios. Cuando tú, en medio del dolor, en medio del ataque que vino después de tu oración, levantas las manos y dices: Dios, te adoro, no porque todo vaya bien, sino porque tú eres Dios, creas un cortocircuito en el infierno. El diablo espera que te quejes, espera que llores. Cuando le das adoración lo desorientas, no sabe qué hacer contigo, te vuelves peligroso, te vuelves impredecible. La adoración es el sonido de la victoria antes de que la victoria sea visible. Es declarar que el resultado ya está decidido. Si quieres detener el contraataque ahora mismo, deja de pedir y empieza a agradecer. Cambia la petición por la alabanza. Verás cómo la atmósfera pesada se disipa como niebla ante el sol. Escúchame bien, guerrero. Lo que has estado sintiendo no es el final de tu historia. Es el nudo de la trama justo antes del desenlace glorioso. El hecho de que estés viendo este video hasta este punto no es casualidad. Es una cita divina. Dios te está entregando inteligencia militar para que dejes de ser una víctima y te conviertas en un terror para las tinieblas. Tu oración ha sido escuchada. La respuesta ya ha sido despachada. El conflicto que estás viviendo es solo el intento desesperado de un enemigo vencido por retrasar lo inevitable. Mantente firme, no negocies tu fe, no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas de alivio temporal. Resiste un poco más, porque el amanecer no solo viene, sino que ya está rompiendo el horizonte. Pero hay algo más, algo que ocurre cuando aprendes a dominar esta guerra. Empiezas a desarrollar sentidos espirituales más agudos, empiezas a ver cosas que otros ignoran. Y una de las formas más comunes en que Dios te confirma que la victoria ha llegado y que estás protegido ocurre mientras duermes. Sí, durante la noche, cuando tu mente lógica descansa, el mundo espiritual sigue activo. Muchos de ustedes han tenido sueños extraños últimamente, sueños vívidos, sensaciones de presencias en su habitación o despertares repentinos a las 3 de la madrugada. No son coincidencias, son mensajes, son señales de que el cielo está operando a tu favor mientras tú descansas. Hay códigos ocultos en tus sueños que te pueden revelar la estrategia exacta para tu próxima temporada, pero la mayoría de la gente los ignora o los olvida al despertar. Si estás listo para dejar de ser una víctima y convertirte en una pesadilla para el enemigo, si decides que a partir de hoy tu alabanza será más fuerte que tu queja, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios la declaración definitiva. Soy intocable en su presencia. Escríbelo como un sello de protección sobre tu vida y tu familia. Que quede registrado que hoy entendiste tu posición. Soy intocable en su presencia. Ahora necesito que prestes mucha atención. Hemos cubierto la defensa, hemos cubierto el contraataque, pero hay un nivel superior. Hay una forma de comunicación donde Dios te entrega los planos de batalla antes de que la guerra comience. Muchos de ustedes están siendo visitados por ángeles, están recibiendo advertencias y bendiciones en sus sueños, pero no están decodificando el mensaje. Se despiertan confundidos, sintiendo que algo importante pasó, pero no saben qué. Esa ignorancia les está costando victorias. No quiero que te quedes solo con la defensa, quiero que tengas la revelación completa. He preparado un material exclusivo que te va a volar la cabeza, donde te explico exactamente cómo identificar si el cielo te visitó anoche y qué significa. No te quedes a medias. La guerra se gana con inteligencia y tu próxima gran victoria está escondida en un mensaje que probablemente recibiste anoche y no entendiste. Tienes que ver el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Se titula 7 señales de que un ángel te visitó mientras dormías y no te diste cuenta. En ese video te revelaré los síntomas físicos, emocionales y espirituales que confirman una visita celestial y cómo activar la bendición que trajeron. Es la pieza que te falta para completar este rompecabezas. Haz clic ahí ahora mismo. Tu entrenamiento no ha terminado, apenas está comenzando. Te veo allá.